Ya estamos de vuelta, gracias por seguir con Noticias Oromar. En estos instantes vamos a conversar con Eduardo Peña, presidente del directorio del IES, precisamente sobre algunos temas alrededor de esta institución que es de enorme importancia, significación para los ecuatorianos. Muchísimas gracias, mi estimado Eduardo Peña, por atender esta conversación con Noticias Oromar. Inicialmente, le consulto si usted conoce o tiene conocimiento si es que el Ejecutivo envió precisamente una terna a la Asamblea Nacional para elegir al nuevo directorio del IES. Bienvenido. Pedro Clotario, muchas gracias por la invitación y saludos a los televidentes de Oromar. No, eso no es necesario todavía porque el proceso de elección de este nuevo directorio entiendo yo que será con la próxima Asamblea Nacional. Como este es un periodo de transición para el presidente, en donde está terminando el periodo de un presidente que no lo concluyó, entonces creo que las cosas se van a quedar como están hasta el próximo gobierno. Pero la ley reformatoria no exige, no determina plazos en la que debe de enviarse esa terna para que efectivamente la Asamblea Nacional pueda decidir quién serían los nuevos miembros del directorio del IES. Sí, en el caso de los vocales, en teoría están elegidos por 4 años. Entiendo yo que ellos estarían ahorita en su segundo y tercer año. En el caso del presidente del directorio, también el presidente lo nombra en teoría por 4 años, como era la legislación anterior. Efectivamente, hoy él tiene que enviar una terna para que la Asamblea elija al presidente, pero eso debería, en teoría, funcionar 4 años después, ya que en mi caso yo fui nombrado con la normativa anterior y en teoría mi cargo debería durar hasta 4 años. Ya, perfecto. Aclarado entonces el tema es porque se había corrido un rumor en los corrillos de la Asamblea Nacional que efectivamente en estos días se iba a enviar esa terna, entonces queda desechada esa... No, sí, no que yo sepa. Ya, perfecto. Ahora, Eduardo Peña, en torno a la deuda histórica que mantiene el Estado con el Seguro Social, ¿cómo se están logrando esos acuerdos? Porque precisamente la ley reformatoria exige que se cumplan esos plazos por un lapso de 10 años y que debe de instrumentarse un plan de pago. ¿Se está instrumentando, se está empezando a realizar ese plan o ese convenio de pago que mantiene una deuda gigante el Estado con el IES? Sí, a ver, lo que pasa es que esa deuda se estructura de diferentes maneras. Ejemplo, hay una parte que es el 40% de las pensiones que debe pagar el Estado, que es lo que más volumen en deuda significa, pero hay otra parte que es la parte de las enfermedades catastróficas y huérfanas, que nosotros atendemos en los hospitales de la Seguridad Social y que deben ser facturadas al Estado. Esas requieren una auditoría previa, ese es otro segmento de la deuda. Y por último, hay IVAs retenidos que deben ser pagados también a la Seguridad Social, IVAs que han sido retenidos históricamente por los centros y subcentros de salud y que deben ser devueltos al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Estamos trabajando en los 3 tramos de deuda. Lo más rápido de cobrar es el IVA retenido. En este momento hablamos ahí de alrededor de 350 millones de dólares. Entonces, sí, efectivamente estamos trabajando en planes con el Ministerio de Finanzas, Economía y Finanzas, para hacer un plan de pagos respecto de los 3 segmentos de deuda. ¿Y a cuánto asciende la deuda? Porque tiene que afinarse a través de un informe que tiene que realizar el IES. ¿Se está instrumentando, se está ejecutando ese informe por parte del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social a través de su presidencia? No, sí señor, le digo, la parte de enfermedades catastróficas, huérfanas y raras, es una parte que debe ser auditada y auditoría externa, que es lo que nos requiere el Ministerio de Economía y Finanzas, estamos trabajando en las auditorías para determinar cuál es el monto exacto y entonces empezar a cobrar. El IVA, que son los 350 millones, eso ya está claramente determinado, porque eso es mucho más fácil. El SRI nos da el dato y nosotros les decimos, a ver señores, plan de pagos. Y el 40% de las pensiones, que es la parte más grande, como le digo, también estamos en conversaciones para ver en qué plazo podríamos salir. En teoría es hasta 10 años. Ya, pero eso se tiene que elaborar a través de un informe que tenía que presentarse ahora en este mes de septiembre. Le consulto nuevamente. Estamos trabajando en el informe, sí. Pero ese informe tiene que presentarlo ahora en este mes de septiembre. Lo presentaremos en el mes de septiembre. ¿Y en qué consistirá ese informe? ¿En lo que estaba usted argumentando en estos instantes? Sí, es un poco cuadrar los valores exactos de las cuentas por cobrar.
Claro. Ahora, tenemos otras cuentas por cobrar también a las empresas que entraron en mora, y para eso nosotros elaboramos la ley 671. Esta ley les permite a estas empresas tener un plazo de hasta 6 años para pagarnos, digamos, podemos firmar con ellos hasta 6 años plazo a un interés de 10% anual. Esa ley ha sido un éxito también porque al día de hoy tenemos firmado casi 93 millones de dólares de los 2.200, 2.300 millones que tenemos por cobrarle a empresas en mora. Y alrededor del presupuesto que maneja durante este año el IES, ¿en qué se han invertido? Porque también tienen deudas importantes con prestadores de servicios, entre otras instituciones. Sí, a los prestadores les hemos pagado en lo que va del año alrededor de 335 millones de dólares y pensamos pagarles de aquí a diciembre 315 millones más. Es decir, sí nos estamos poniendo al día no solamente con el flujo corriente de los prestadores externos, el mes a mes, sino que además les estamos pagando deuda antigua a muchos de ellos, no a todos obviamente, porque tampoco tenemos la liquidez como para pagar deuda antigua a todos. Pero, por ejemplo, a los Solcas, que son 9, y a los que son de nivel 3, es decir, que hacen operaciones de corazón, de riñón, de cerebro, a esos sí les hemos pagado parte de la deuda antigua. Ya, son 335 millones que se ha pagado precisamente a los prestadores de servicio. ¿Y a cuánto asciende la deuda para que no exista el riesgo de que se suspendan los servicios en Solca o en las dializadoras, Sí. que son precisamente parte de estas alianzas del Seguro Social? Correcto. Solca y las dializadoras, así como las que operan corazón, tienen una prelación alta para los pagos, debido a la esencia de su prestación. Es decir, son prestaciones que son riesgosas para la vida de los afiliados o de los jubilados. Entonces esos tienen una prelación alta. No así aquellos que dan consulta externa o odontología, que tienen una prelación baja, porque esos servicios sí son diferibles en el tiempo. Es decir, nadie se va a morir porque no le curen una carie, pero si usted va a la dializadora y no la atienden, sí pone en riesgo su vida. Ya, pero ¿a cuánto asciende entonces la deuda, por ejemplo, con las dializadoras en su total y con lo que le han cancelado, cuánto queda restante? Lo mismo con Solca. ¿Podemos hacer ese ejercicio? No, sí, pero Peña? no tengo los datos al día. Acuérdense que nosotros pagamos todos los meses. O sea, el Seguro Social actualiza los pagos cada mes porque estamos pagando este mes de septiembre, el pago anda alrededor de los 80 millones de dólares entre todos. Entonces hay que restarle eso proporcionalmente a la deuda de cada uno, y ese es un ejercicio que lo hacemos todos los meses, obviamente. ¿Y con ese pago parcial no corre riesgo de que se suspendan estos servicios? No. Como en semanas pasadas o meses pasados. Ni dializadoras, ni Solcas, ni nivel 3 van a tener problemas para atender pacientes del IES. Claro, es que ahora precisamente la ley reformatoria establece plan de pagos con los más de 2.000 millones de dólares que era parte del presupuesto del Seguro Social. ¿En qué más se ha invertido precisamente este recurso? No, a ver, el presupuesto del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social para el año 2024 es de 10.200 millones, ¿ok? Ya. De los cuales en jubilados pagamos un poquito más de 5.000 millones anuales. Es decir, nosotros a los jubilados les acreditamos todos los días 19, y son alrededor de 500.000 jubilados que tenemos. Les pagamos casi 400 millones de dólares mensuales, ¿ok? Ese es nuestro ingreso más grande. Luego tenemos la infraestructura hospitalaria, que rondea los 1.400 millones de dólares anuales. Hoy que estamos trabajando con un exitoso programa durante los sábados y domingos en consulta externa y cirugías programadas, hemos empezado a operar en las primeras 10 semanas, hemos operado 1.200 cirugías programadas. La estimación es que de las 90 cirugías programadas que estamos haciendo por cada fin de semana, lleguemos a 200 hoy que hemos incorporado a 8 nuevos hospitales en el programa. Empezamos con 5, hoy tenemos 13. Y con esos 13 yo calculo que vamos a evacuar más o menos 200 cirugías cada fin de semana. Me refiero a cirugías programadas que son, por ejemplo, prótesis de rodillas, prótesis de cadera, colecistitis crónica, las vesículas que tenemos que sacar, que las tenemos en cola, de manera que esa cola la vamos a reducir de manera importante en el transcurso de los próximos meses. Ya. Son 10.000 millones de dólares más menos que... 10.200. 10.200 el presupuesto del Seguro Social. Pero eso, ¿cuánto asigna el Ministerio de Finanzas del Gobierno Nacional
¿Es la totalidad de lo que se presupuesta? No. Acuérdense que nosotros tenemos ingresos por planillas, es decir, nosotros todos los meses tenemos un ingreso importante, que es las aportaciones, más allá de que hoy estamos cobrando esos 92 o 93 millones que llevamos, y eso representa pues 1.3 millones al mes, si todas fueran diferidas a 72 meses, que el promedio de firma está alrededor de los 3 años de los convenios. Nosotros ingresamos por planillas, ese ingreso debe andar por los, ¿qué será?, 480 millones de dólares mensuales. Entonces, también una parte importante del ingreso es lo que cobramos a través de las planillas. Claro, pero el problema es que el Ministerio de Finanzas no asigna los recursos correspondientes de acuerdo al presupuesto y a las necesidades del Seguro Social. Eso con la ley reformatoria ya debe quedar en el pasado. Se debe de cumplir para sustentar los presupuestos. ¿Cómo está marchando en estos momentos que ya tenemos esta ley que se aprobó creo que en junio o julio y que precisamente exige que los recursos sean entregados al Seguro Social para que el Seguro Social cumpla también con sus compromisos? Este año nos está yendo bastante bien con el cobro de finanzas. El problema fue que el año pasado, en el acuerdo con el Fondo Monetario que firmó el gobierno anterior, el de Guillermo Lasso, ellos dijeron, miren, les vamos a pagar 2.400 millones. Y en la realidad, lo único que se pagaron fueron alrededor a 1.000. Es decir, tenemos un déficit del año pasado de como 1.400. Y este año eran 2.000, lo que se presupuestó en el Ministerio de Finanzas para pagos a nosotros era como 2.134, creo que es el número. De esos 2.100 ya hemos cobrado alrededor a 1.100, es decir, tenemos 1.000 por cobrar y eso estamos también trabajando con finanzas para hacer un plan de pagos. De aquí a diciembre viene para ver cómo van a venir esos desembolsos. Claro, de esos 2.100 dólares, 2.100 millones de dólares es lo que yo un poco le quería compartir esa información, porque aún no se entregan esos recursos en su totalidad. Entonces, no en su totalidad, pero... Se le complica. Aún quedan 1.000 millones de dólares que le resta por entregar el Ministerio de Finanzas. Pero ahí viene, o sea, a ver, estos últimos meses, acuérdense que el problema para finanzas fue que la primera parte del año estaba en una situación muy crítica. Hoy, gracias al incremento en el IVA y otras fuentes de recursos, la economía del Ecuador ha mejorado sustancialmente debido a las valientes decisiones que tomó el gobierno en su momento y que fueron aprobadas por la Asamblea Nacional. Entonces, eso hace que la salud fiscal, la caja fiscal haya mejorado y finanzas haya podido empezar a ponerse al día con todas estas cuentas pendientes. Claro, ahora la ley prohíbe precisamente estos retrasos. ¿Cuándo se pondrá al día el Ministerio de Finanzas para iniciar con el nuevo presupuesto del 2025 y que sea debidamente sustentado y que las asignaciones lleguen en la totalidad del presupuesto que genera el Seguro Social? Yo esperaría que hasta diciembre estemos al día en los pagos. ¿Y de qué dependería eso? De los flujos y de las negociaciones que tenemos todas las semanas con el Ministerio de Finanzas. Claro, pero las condiciones son un poco adversas, críticas. Sí, eran críticas al principio de año, hoy son mucho más moderadas, digamos. ¿Pero mantienen conversaciones, acuerdos con el Ministerio de Finanzas? Todas las semanas. Ya, ¿y cuál es el escenario que ellos le plantean? El escenario es que ellos nos plantean plan de pagos y vamos ajustando esos planes de pagos de acuerdo a los flujos que necesitamos nosotros para pagar, entre otras cosas, a los prestadores externos. Ya, por ejemplo, los 1.000 millones de dólares que aún están pendientes, ¿cómo los irían a cancelar? Estamos ¿Qué le hablando está planteando el Ministerio de Finanzas? Quedan 4 meses, lo que nosotros pretendemos es que sea en 4 pagos. Lo que ellos dicen es que posiblemente para noviembre tengan pagos más gordos que los que tienen ahora en septiembre, pero bueno, esa es la discusión, en eso estamos. Claro, lo siento como optimista, pero a la vez no sé si ciertas dudas, porque la ley dispone que las nuevas prestaciones deben estar debidamente sustentadas, y en eso, nuevamente insisto, ¿se cumplirán con estos procesos que establece la nueva ley reformatoria? Se debe cumplir según la ley y así se hará. Mire, cuando usted hace una ley reformatoria como la que pasaron en la Asamblea hace poco, se olvida de que, o la Asamblea no tomó en cuenta algo crítico, que es que la reforma que necesita la Seguridad Social es una reforma estructural, no es una reforma cosmética en donde lo que se discutía era, ok, ¿cuál es el plazo en que le va a pagar el gobierno a la Seguridad Social? Porque al fin del día a nosotros nos interesa más que nos paguen efectivo que nos pague con otro tipo de, por ejemplo, con bonos. Y entonces esas discusiones son las discusiones que tenemos hoy en día con el Ministerio de Finanzas. ¿Qué es lo que pasa al fin del día? Que cuando hay un atraso del año anterior de 1.000 y pico millones, y a usted le toca, o a Finanzas le toca este año cumplir con los 2.100, y al principio de año no tienes
plata, lo que haces es difieres esas deudas en el tiempo para tratar de resolverlas en lo que queda del año, que es un poco lo que ha hecho el Ministerio de Finanzas. Ahora, el ministro Vegamallo es una persona seria, es decir, el momento que él dice sí te voy a pagar, yo le creo. ¿Por qué? Porque hasta ahora ha cumplido los ofrecimientos. Entonces, lo más probable es que de aquí a fin de año tengamos resuelto ese tema. ¿Ya cree que esta ley entonces es una especie de camisa de fuerza que probablemente se cumpla o no se cumpla dependiendo de las circunstancias y de la crisis económica por la que está atravesando el país, más la crisis de inseguridad? Lo más probable es que se cumpla. O sea, si me preguntas hoy, estamos por finales de septiembre, lo más probable es que tengamos resuelto el tema de aquí a diciembre. Ya, perfecto. ¿Se está trabajando ya en el presupuesto del Seguro Social para el año 2025? Sí, señor. Ya. ¿Cómo se va a sustentar? Igual, a ver, si tú me preguntas hoy, estamos a 3 meses de terminar, se está trabajando. Mira, en el Seguro Social hay 34.000 funcionarios. Por supuesto, los de presupuesto son un grupo de estos 34.000 que se pasan el año, no es que empiezan a hacerlo ahora. Van trabajando el presupuesto, van ejecutando por un lado lo presupuestado para este año y van trabajando en la proforma del siguiente. Nosotros hasta el 31 de diciembre tendremos presentada nuestra proforma presupuestaria para el 2025, sí o sí. Claro, y debe estar sustentada por el mismo Ministerio de Finanzas, o sea, la sustentación económica. Pero seguramente estará sustentada. Ya no deben haber estos déficits ni estos vacíos. A ver, pero es que si heredamos el déficit, lo que te quiero decir es que si del gobierno pasado ya veníamos con un déficit de 1.400, eso igual tenemos que volverlo a refinanciar en el futuro. Es decir, no puede ser que el Estado ecuatoriano no le pague a la Seguridad Social compromisos preadquiridos. Nuestra misión es cobrarle a finanzas. Claro, que no corren el riesgo de quedarse desabastecidos de medicinas, que ese es otro de los problemas, y mucho menos de la atención y los servicios que entrega el Seguro Social, ¿no? Muchísimas gracias, mi querido Eduardo Peña, por conversar con Noticias Solomar. Saludos cordiales. Igualmente, saludos. Gracias. Vamos a la pausa publicitaria y ya regresamos con más información.